Bienvenidos Leonor Inés Pisanchi y Fabián Santiago Meich a Aire de Salud. Muchas gracias, Cande. Hola, buenas tardes. Gracias que nos diste este espacio en una tarde tan preciosa, de verdad. Salió el sol porque veníamos de unos días feos. No, totalmente. Y ahora venimos con mucho gusto de verte finalmente porque era una cita que teníamos pendiente. Bueno, pero finalmente se dio con una tarde soleada, así que vamos a poder disfrutar de una hermosa charla. Y decirte que es un privilegio verte laburar, ¿eh? Es un gusto verte tan cómoda. Este es tu medio ambiente natural, no cabe en duda. Gracias. Es un placer de verdad contar con la presencia de los dos. Me pone muy contenta. Gracias. Bueno, en primer lugar que se presenten cada uno, que nos cuenten de qué se trata lo que es la psicogenealogía, esta palabra tan quizás difícil hasta de pronunciar, sí, pero bueno, que esconde mucho por detrás. Bueno, la psicogenealogía en realidad es lo que supieron ver nuestras abuelas que fueron testigos del desarrollo familiar. ¿Viste? Cuando vos tenés ese doctor Baker en la familia que dice, che, esto que le pasa a la nena se parece a lo que le pasó a la abuela o a su mamá. Bueno, la psicogenealogía es algo que descubre Anna Schulzenberger y es un método de esto. Ella es la que introduce el psicodrama en su trabajo porque era una psicóloga y era antinazi, era rusa, se nacionaliza francesa. Y lo que ella notaba era que a determinada edad se manifestaban síntomas, lo que ella llamó síndrome aniversario, porque justamente era la edad en la que a algún ancestro le había sucedido un episodio dramático. Bien, hay un antecedente familiar. El antecedente familiar. Ella explicaba, esta mujer es contemporánea nuestra, murió hace poquito. Ella explicaba que todavía la biología iba a poder arrojar más investigaciones al respecto, pero por otro lado nosotros tenemos esto que son las hipótesis de la epigenética conductual, que dice que el grupo metilo tiene guardado la información de lo sucedido en mínimo 4 generaciones en este instante y que se activarían las memorias de 7 generaciones cuando estamos embarazadas. ¡Wow! Sí sabemos a través de la genética que el óvulo de la abuela transmite más del 30% de nuestra información inconsciente. Entonces, por un lado vos tenés esto que es la observación que nos permite corroborar el método, pero además la información inconsciente familiar que se transmite a través de lo que Jung decía, ¿no? El inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, nuestro propio inconsciente. La resonancia mórfica que dice que nosotros somos parte de una especie y nos compartimos esta información, aparte de esto que es la genética y la epigenética. En todos los casos que lo podemos validar de muchas maneras, yo desde hace 20 años lo estoy corroborando y Fabi también en la consulta, que es que las situaciones familiares se expresan en nuestra vida y que muchas veces nosotros nos encontramos defendiendo situaciones que en realidad son las banderas de otros, son las necesidades de otros. Por ejemplo, en tu caso el talento que vos tenés para comunicar y tu deseo de estar en este lugar podría poner en evidencia que tal vez en tu familia alguien quiso decir, quiso compartir, quiso preguntar y no pudo, y entonces vos te preparaste para esta investigación. Digamos un deseo inconcluso. Sí, somos justamente la respuesta a la necesidad del ancestro. Una asignatura pendiente. Del árbol. Perfecto. Sí. Bienvenido Fabián, médico cardiólogo, que hoy está Cande, compartiendo acá con nosotros. ¿Cuánto hace que te sumaste a este camino de lo que es la psicogenealogía? Mira, ya llevamos más o menos alrededor un poco más de 10 años. Mucho en el tiempo. cual estamos trabajando y como digamos, viste que el método científico, yo tuve mi primera parte de evolución trabajando en la metodología científica, en estudios de investigación, etcétera, y tuve una parte de la formación en eso. El elemento inicial importante es la observación. Sí. Y transgredir la creencia, lo que uno cree que sabe. O sea, esa cuestión de pensar que tal vez eso que cree que es pueda ser de otra forma, es lo que permite que las cosas vayan rodando. Entonces, uno trasciende el principio de la ignorancia, de creer que uno sabe todo lo que sabe, que ya no tiene que saber más nada. Entonces, esa cuestión fundamental hizo que se empiece a imbrincar mi formación como médico con otras aristas que empezaban a tener relación con lo que se empezaba a observar, que estaba más allá del órgano. Digamos que vos cambiaste entonces tu perspectiva con respecto a una vez que te metiste en este mundo, en este conocimiento, hoy en día en el consultorio. Sí, porque digamos, en la medida que empezás a conectarte con esa información nueva, la empezás a mezclar con lo que vos ves, no desplaza lo que conoces, sino que lo resignifica, lo reestructura, lo enriquece.
lo completa. Entonces, naturalmente, ya dejamos de tratar enfermedades para tratar personas. Bien. Personas dentro de un sistema. Entonces, nunca ese sistema va a tener que ver con una persona individual, sino con todos los elementos que lo componen, así como la definición misma del sistema, que son todas esas cantidad de normas y procedimientos que están relacionados entre sí. Nosotros somos eso, somos manada, somos grupo, y mi biología va a responder a todas las situaciones que se presenten de esa forma. De esa manera. Vamos a comentar la página, Leonor, para que aquellos que nos están escuchando y que también quieren ver el vivo que estás compartiendo. Sí, estamos en este momento saliendo por Instagram. Le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo en esto que es como una imagen de radio. Gracias a todos por estar ahí, Gaby-Villa, por ejemplo. Estamos en Leonor Inés Pisanchi y saliendo desde Instagram. De todas formas, todo lo que son mis redes tiene mi nombre, así que ya sea Facebook, ya sea la página, ya sea mi página personal. Bueno, tenemos mucho para charlar, hay muchos temas realmente. Con esto les dejo la puerta abierta también para que vuelvan más adelante. Estaríamos encantadísimos. Vamos a hacer una segunda edición. Esto se pone bárbaro. Bueno, hay una sección que vos tenés en Instagram que se llama Mateando Historias, si no me equivoco, sí, en donde compartís distintas experiencias, hacés vivos, ¿verdad? La gente pregunta. Sí. Contanos un poquito y vamos a introducirnos en algunos temas principales. Los Mateando Historias en vivo, en realidad... ¿Cómo surge Mateando Historias? Vi hasta el mate. Fue muy interesante. Fue hace 4 años atrás, a partir de una nota que salió, creo que fue en el Clarín, en Crónica, se puede corroborar, y que hablaba de un atentado de bomba en Hawái, Sí. donde aparece una página XXX, que eran las páginas porno, que supongo que seguirá estando no sé, y que arroja esta información, que mientras estaba sucediendo esto que era el atentado de bomba, las personas no habían ingresado a la página. Bien. Pero que cuando se dice que había sido un simulacro que le cuesta el puesto al funcionario de turno porque hace un simulacro sin avisarle a la gente que lo era, la página explotó en la cantidad de visitas. Entonces yo me empecé a reír, yo estaba con una amiga tomando mate en ese momento y le digo, esto en realidad tiene que ver con la frase aquella de a copular, que se termina el mundo, y que es una respuesta orgánica y biológica, porque en el estado de estrés nadie tiene sexo, pero cuando uno relaja un estado de estrés y de supervivencia, debe reponer a los cachorros por una percepción de pérdida de miembros en el estado de la manada, ¿no? Entonces, todos sabemos que, por ejemplo, después de esto que se ha llamado pandemia, yo hice un vivo hace unos años atrás, donde, hace 1 año y medio atrás, donde estaba con la doctora Paula Castro, que es una especialista en esto que son protocolos de fertilidad. Sí. Ella es abogada y hace todo lo que son los recursos de amparo, con 7.000 seguidoras, que es el Club de las Soñadoras. Entonces yo les mencionaba que se despreocuparan, porque después de esto de la pandemia iban a haber embarazos ideapares. Al año siguiente aparecieron en los portales de noticias esta confirmación de lo que yo había dicho, pero que no tiene que ver con que uno tenga un pronóstico certero Sí, a través del futuro, de claro. todo lo contrario, sino que la biología tiene un comportamiento que es de mantenernos vivos y mantenernos a salvo, y entonces cuando relajamos vamos a reponer esta percepción de haber perdido tal vez a un miembro de nuestra familia o de nuestra especie, considerando esto que hablábamos de la resonancia mórfica hoy. Soy uno dentro de mi gran manada humana. Entonces sale así hace 4 años atrás. Y luego con esto de las Villa Victoria hicimos preguntas, la gente respondía a estas preguntas y entonces dijimos, bueno, vamos a animarnos a hacer estos vivos, y empezó en Facebook y fue cambiando los dispositivos, el lenguaje, sí, la familiaridad de la gente con la red y la internet. Y luego lo que hice fue hacer estos fragmentos de temas específicos que son las respuestas de las preguntas de la gente que participa. Está bueno, quizás la gente que no se puede sumar en el momento, vos la transmisión lo hacés los viernes, ¿verdad? Cada viernes a las 7:30 u 8 de la noche. Exacto, sí. Entonces aquel que no se pueda sumar también puede directamente ver las respuestas en los pequeños videos que va sumando. Sí. Bueno, uno de los que más me llamó la atención, estuve mirando, indagando, ya nos conocemos igual hace tiempo, yo sigo tu página hace mucho tiempo, pero uno de los que más me llamó la atención y me parece que está muy bueno para poder compartir con todos nuestros oyentes es la relación entre las emociones y la piel. Uh-huh. ¿Querés comentarlo vos o lo comento yo? Vos desde... Vamos a hacer una pequeña introducción. Sí, por supuesto. En el sentido de que dentro del conocimiento de las leyes biológicas, que es un desarrollo, una serie de conocimientos, un conjunto de conocimientos que parten a partir del descubrimiento por el Dr. Hammer de
5 leyes biológicas fundamentales. Bien. En esas leyes biológicas fundamentales, él se da cuenta que las situaciones que sobrepasan un nivel de gestión emocional necesaria van a activar una respuesta en el cuerpo. Que en el mismo momento que sucede ese impacto biológico, se activa el cerebro, o sea, la psique, el impacto, el cerebro, y en el cerebro en un lugar especial, y un órgano en particular, en función de poder contender, de adaptarse a esa situación que está llevándose adelante. Que todo lo que nosotros llamamos enfermedades parten de un shock, que es inesperado, vivido en aislamiento, que me toma contrapierna, que no lo espero, etc. Que a su vez, luego de eso, tiene 2 fases. Una fase en la que yo me pongo más activo y una fase en la cual se resuelve esa situación. Nosotros en general en la medicina vemos los síntomas en la resolución, pero no nos damos cuenta que esa respuesta física forma parte de un patrón bifásico, que tuvo que haber una activación antes. Luego, el descubrimiento más increíble para mí, que es el que pudo empezar a correlacionar que cada área del cerebro se correlacionaba directamente con un centro de relevamiento que controla el funcionamiento de los órganos. No solo eso, sino también el comportamiento del órgano ante el estrés, del tejido que compone el órgano, porque hay varios tejidos que componen un órgano. Y después se dio cuenta que había una correlación entre esos órganos en particular y los lugares en los cuales él mapeó el control, el centro de relevamiento en el cerebro. Entonces, los tejidos más antiguos, los órganos más antiguos, como por ejemplo las glándulas, todo el sistema digestivo en general, todo lo que compromete a la supervivencia, a la respiración, a la reproducción, a la alimentación, están controlados desde la parte más arcaica del cerebro, que es el tronco cerebral. Y eso corresponde a situaciones de supervivencia. Luego, cuando ya empezamos a salir del agua y a reptar, necesitábamos protegernos. Entonces, a partir de la segunda capa embrionaria, se generan todos los órganos que tienen que ver con la protección. Luego vivimos en manada, nos erguimos, nos movimos. Entonces ahí se desarrollaron el riñón, porque nos fuimos del agua, los músculos, el hueso, etc. Y esa es la parte de ser apto para algo. Y luego, en la última etapa, como si fuera la geología biológica, sí, esas capas que van pudiendo explicar qué pasó en cada era en la geología, también sucede en la biología, porque tiene coherencia total. En esa parte final, que es la última parte de desarrollo, que es la vida en grupo, se desarrolla el último módulo de funcionamiento del control, que es la corteza cerebral. Y ese último módulo tiene como el elemento trascendental más importante, el tejido más importante, que es la piel. O sea, que las situaciones que tienen que ver con supervivencia comprenden una serie de tejidos y órganos. Las situaciones que yo llevo adelante que tienen que ver con ataque a la integridad tienen que ver con un grupo de órganos. Las situaciones que tienen que ver con sentirme apto o no para hacer determinada cosa tienen que ver con otro grupo de órganos. Y a este final que vos preguntás, que tienen que ver con el contacto y la separación, es la última capa de la vida en grupo, digamos. Bien, entonces, es decir, que un síntoma en la piel siempre tiene un nombre y apellido de alguien de tu grupo familiar. Quiere decir, como decía Fabi, vos tenés que la piel se expresa en la fase de solución, quiere decir después de una situación de estrés. Toda manifestación a nivel piel va a estar remitida a alguna situación de pérdida de contacto con alguien o de un contacto no deseado que yo tengo con alguien. Vamos a hacerlo más fácil. Sí. La piel es el órgano más extenso, más grande que nosotros tenemos, alineado con el sistema nervioso central, directamente en vínculo con nuestras emociones. Quiere decir que la piel expresa nuestro contacto y lo necesito para saber cuál es mi lugar en mi grupo familiar. Nosotras las mujeres tenemos una sensibilidad en piel mucho mayor que la del varón, porque esto nos permite identificar qué cachorro nos está tocando y dónde. Mientras que el varón tiene una piel un poco más resistente a estos que son los contactos. Ahora, si yo tengo una situación de pérdida de contacto y es, me han sacado un hijo, mi hijo se fue, discutí con mi hijo, mi pareja se fue, mi pareja me toca de una manera inapropiada para mí o me sucedió algo de estrés en relación a alguien de mi familia, la piel es un sensor magnífico para contarnos qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, otro de los órganos, también como acá nombraba el doctor, en realidad otro de los vivos en donde vos hablaste era cuando me hincho. ¿Qué pasa cuando uno se hincha? Esa también llamó mucho la atención. Ay, los túbulos colectores del riñón, este edema que se nos genera que las mujeres no nos gusta ni un poquito, que te levantás con los ojitos hinchados, que los dedos no los podés cerrar. Bueno, esto justamente recién Fabi mencionaba que vos estás en el agua, que fue nuestra primer conformación del gusano de agua que fuimos y que fuimos concebidos en el útero de mamá en un medio de agua, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés que el mar ejercía su pleamar y su bajamar, cuando el mar bajaba, vos te quedabas afuera del agua. Entonces ahí los túbulos colectores del riñón lo que hacían era retener todo el agua posible en el tejido. Entonces, hasta que el agua volviera y nosotros pudiéramos sentirnos nuevamente en casa. Entonces, ¿cuándo nosotros nos hinchamos? Nos hinchamos cuando estamos en un medio que no percibimos que sea de nuestra pertenencia, de nuestro gusto, de nuestro agrado. Y para contarte un ejemplo súper claro, te vas de vacaciones y te hinchás. Me pasó la semana pasada. Vamos a ver, ahora que necesito mis abdominales no los encuentro. ¿Por qué a la mañana? 4 días con la panza hinchada. ¿Por qué tengo chicha ahora? Bueno, ¿por qué justo en este momento que me compré este vestuario para andar divina, pero resulta que como no es en mi medio ambiente natural, yo me hincho? Bueno, mirá, fíjate una cosa que yo pude identificar. Pude identificar que cuando yo me separo de mis hijos, que es, me voy de viaje de trabajo, yo me hincho. Pero me hincho mucho más si me voy y lo dejo a Fabián, que es mi pareja. ¿Por qué? Porque él remite a mi lugar seguro, él remite a mi hogar, él remite al lugar donde yo quiero estar, a mi casa. Entonces todo lo que tiene que ver con hincharnos nos está diciendo que el animalito interno retiene agua para darnos ese medio ambiente que es nuestro primer medio ambiente de hogar y de casa. Entonces cuando vos te hinchás y te permaneces mucho tiempo hinchado, naturalmente tejido intersticial que retiene líquido va a ir haciendo tejido lipídico, ahí tenés la grasa. Y ahí estás hablando de otra hoja embrionaria. Pero como muy importante, si retenés agua, tenés que empezar a hacer cosas que te emocionan. Esto es, no sé, si te gusta pintar, encontrar en tu casa un rinconcito para hacer tu atelier de arte. Quería completar algo que es muy importante. Nosotros vivimos en dos sistemas al mismo tiempo. El lenguaje de la biología, el lenguaje autónomo, tenemos un sistema nervioso autónomo, no le importa un pomo lo que yo pienso. Funciona según las reglas y las soluciones que están determinadas en un equipo que tiene 4.500 millones de años de evolución. O sea que tiene el mejor upgrade que se puede creer en este momento. Por lo tanto, tiene normas en función de la necesidad que tiene que cubrir. Todo lo que tenga que ver con la necesidad de supervivencia, si yo estoy me siento en situación de desventaja, por más que diga no pasa nada, mi biología se ríe y va a dar la solución biológica que corresponde. Con las situaciones de ataque a la integridad igual, por eso mi biología en mi cuerpo me va a contar como un láser lo que siento, no lo que pienso. No hay forma de ocultarlo. No hay forma de ocultarlo. No te lo pueden vender, porque va a ser una acción de ese tipo. Por ejemplo, en la clínica se hizo un trabajo en relación a los pacientes que tenían neumonías por COVID. Sí. Y en ese trabajo nos dimos cuenta que la ventaja que tenía usar diuréticos en las personas que tenían inflamaciones o encharcamientos pulmonares que estaban cursando con ese tipo de patología. O sea que lo que estaba activo era este mecanismo. El mecanismo de retener agua, porque yo me siento aislado, estoy en riesgo de perder la vida, no me siento seguro del lugar donde estoy, no veo a las personas que yo quiero, y estoy en un tejido, además de retener agua, en un tejido que es el pulmón, que se activa con situaciones de miedo a morir, en solución se inflama y se pone más poroso, digamos, más permeable. Por lo tanto, si se junta algo que es muy permeable con algo que retiene agua, lo que va a suceder es eso que vimos que mejora con diuréticos. Pero este es un mejor ejemplo en donde la medicina clásica, digamos, está contando cómo funciona la biología hecha y derecha. Este hallazgo hizo un ruido internacional. Este hallazgo que pudimos nosotros corroborar, O sea, hubo gente del mundo que vino a investigar esto que Fabi está diciendo y que fue uno de los primeros que mencionó que teníamos que contener al que estaba internado en terapia intensiva.
Ahí Fabián nombraba el tema de la familia, otro tema bastante, hay mucho para hablar con respecto a lo que es la familia, pero hay una de las frases, Leo, que también me llamó mucho la atención con respecto a tu Instagram, que es estar disponible para la familia sin poder decir que no, sin elegirlo, te afecta a tu salud física y mental. Sí, absolutamente. Esto que hablábamos hoy, que era el tiempo de los abuelos no es un bien familiar, ¿no? Entonces nosotros poder gestionar y gerenciar el espacio personal. O sea, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Nuestro cerebro está conformado con diferentes hojas embrionarias que nos han dado diferentes comportamientos. Nosotros respondemos a ser mamíferos, pero tenemos un sistema autónomo de supervivencia que hace que yo respire y que yo ande sin calcular que estoy respirando y estoy andando. Exacto. Ahora bien, en esto que tiene que ver con el cerebro más nuevo del mamífero, el territorio es fundamental. Y los espacios de hacinamiento, donde hay muchos por cada espacio disponible, hace que yo tenga una alteración comportamental porque mi sistema nervioso se siente amenazado. Quiero decir, yo necesito un espacio personal con mis propios olores, con mis propios colores, con mi propio tiempo de disponibilidad. Entonces, si yo no hago todo esto, lo que estoy haciendo es un abuso de género, independientemente sea mi familia de lo que o no, sea, claro, porque no estoy poniendo un límite para darme lugar a mí, porque soy el sostén emocional de este grupo. Entonces, realmente hay que poner un límite al afuera, es un autocuidado a mi mundo de relación conmigo, que es mi diálogo interno. Es muy difícil igual a veces poner un límite. Personalmente a mí me cuesta mucho, por ejemplo. Hay poner etapas un límite para hacerlo. Hay etapas y hay que identificar por qué. Y acá es donde entra perfectamente la psicogenealogía. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros heredamos información a través de la familia, del inconsciente familiar, repetimos las conductas de los ancestros. Entonces, si vos tenés una abuela que corrió detrás de sus hijos, voy a tener hijos que corren detrás de nietos y un linaje de ausentes garantizado. Entonces después te aparece un pibe que es un hippie, que no le importa ser parte de un sistema, que no le interesa ser empleado y que sale a dedo por el mundo porque va a traer lo que a la familia le faltó. Explorar, alegrarse, conectar con los demás. Entonces, nosotros tenemos la información de la gestión emocional y la gestión de las relaciones a través de lo que nos dieron nuestros ancestros en el útero de mamá, con el óvulo, con el proyecto sentido papá y mamá. ¿Qué pasa? Hay un momento en donde está perfecto que yo no ponga límites porque estoy para la tribuna. Nosotros a eso le llamamos prostitución emocional. No pasa nada. El tema es cuando vos tenés un síntoma. El síntoma es lo que te exige a vos empezar a dar un orden a quien sea. Y cuando el no sé se convierte en no. Entonces, vos podés considerar que le estás poniendo un límite a tu empleador, pero en realidad simbólicamente estás aprendiendo a ponerle un límite a tu viejo, que fue tu primer referencia de autoridad. Entonces no importa a quién resuelvas, si a tu jefe actual o a tu viejo, pero a alguien tenemos que decirle, es hasta acá, de acá más me encargo yo. Entonces, esto nos permite dar habilidades y sobre todo mantener el buen gerenciamiento de nuestra propia energía, porque si yo estoy para la tribuna constantemente, lo que voy a seguir haciendo es que los demás me sigan reclamando. Los demás tendrán una codependencia emocional conmigo, yo tendré esta prostitución emocional porque quiero que me quieras como sea que yo quiero que me quieras, y en un momento, no sé por qué razón, me duele todo. Y ahí aparecen las famosas fibromialgias, ¿viste? Los dolores osteoarticulares. Quería completar algo maravilloso. Me encanta este complemento. Él es más 3D, ¿viste? Siguiendo en la línea de Leo, yo siempre pienso que la enfermedad, en realidad, lo que nosotros llamamos enfermedad, que no es una cosa externa, es en definitiva una alteración de la pérdida de coherencia, de comportamiento. Punto. Pero, ¿por qué? Porque el universo y cualquier sistema necesita un orden para funcionar. Si algo está en desorden, alguien va a tener que usar más de algo para compensarlo. Sí. Por lo tanto, ese desbalance se va a traducir en una alteración de la función o de la estructura de ese tejido. A eso nosotros le vamos a llamar enfermedad. Pero no está separado, porque somos un circuito integrado. No hay forma de separar una cosa con la otra. Entonces, esto es muy importante, que si hay orden, hay coherencia. Si hay coherencia, no hay activación fuera del orden. Por lo tanto, no va a haber respuesta en exceso. Por lo tanto, no voy a tener el síntoma, digamos. Exacto. Acá uno de los oyentes nos dice si nos pueden contar algún caso con respecto a lo que es la familia y eso de heredar la información del sistema familiar. Total.
¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Tenemos tantos casos. Muchos casos hay, ¿o no? Ahora se está por publicar un libro de Hojas del Sur que se va a llamar Me pica la abuela. En este libro cuento casos y resoluciones de casos, y uno que naturalmente están novelados, ¿no? Y hay uno que es muy bonito, que refiere a una mujer que viene con un síntoma en la rodilla, Sí. con un fuerte dolor en la rodilla izquierda, ella la diestra. Esto tiene que ver con la lateralidad de las leyes biológicas, donde en realidad me decía a mí que tenía un exceso de carga y de alto ritmo a la hora de acompañar a su hija. ¿Qué es esto del límite? ¿Sí? De no poner un límite. Entonces la historia era que desde que la hija estaba por cumplir 15 años, un año antes, ella se cargó con horas de trabajo para tener más dinero para celebrarle su cumpleaños. El tema es que el cumpleaños ya había pasado y ella seguía en este ritmo. Entonces lo que yo le comenté es que esto era un programa. Como programa es una memoria que yo heredo porque me parecía exagerado, porque entiendo que todo lo exagerado es heredado, y que en su comportamiento me estaba diciendo de que había algo más detrás de tanto esmero para un cumpleaños. Entonces le digo, contame de tu papá. Entonces cuando me dice, yo con mi papá no me llevo, él es un bruto, él es un básico, yo no quiero ni saber nada de ese varón. Entonces le digo, bueno, contame tu papá y vos a los 15 años. Y entonces me dice, ¿sabes lo que me regaló mi papá a mis 15 años? Una heladera. Y yo quería un vestido. Perfecto. Entonces hicimos una ensoñación, hicimos un trance hipnótico. Es una línea de tiempo que se utiliza mucho en la dinámica terapéutica, que es relajar el cuerpo para encontrar el origen de las historias y poder entrar ahí desde lo emocional y no desde el relato intelectual. Bien. Y entonces cuando llegamos a la historia de sus 15 años, ella nota en el padre el gesto de alegría y ella siente esta profunda soledad, desvalorización de que su padre no había atendido su necesidad. La historia detrás de esto era que su padre era hijo de una mujer que era la más grande de 10, la abuela paterna, y que es cambiada por una vaca. Y el dueño de la vaca se lleva a esta señora, pero esta vaca iba a alimentar a todos los hermanitos menores. Que era el abuelo paterno, es el que concibe al padre de mi consultante. Bien. Esta que era la madre de mi consultante toma a su bebé y se va. Ahora, en este gesto, ¿qué es lo que está haciendo el padre de mi consultante? Decirle que en la edad en la que su madre fue cambiada por un animal de granja, a su hija no le iba a faltar el alimento. Y el gesto era esta heladera simbólica. Ahora, la que viene a consulta con este síntoma, lo que me está diciendo también es que no había escuchado la necesidad de su hija, porque su hija quería irse de viaje y no tenía ganas de un cumpleaños. Finalmente se repetía este patrón de no escucho la necesidad de mi hija. Exactamente. Y hago lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, este comportamiento que se ve en los síntomas, que se ve en las reacciones, es algo que está operándonos desde un punto ciego, como es cuando manejás. Vos tenés que detener el auto para ver qué tenés atrás, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Nosotros tenemos muchas de estas conductas que se expresan en nuestras reacciones, que son viscerales y que llevamos pañuelitos de diferentes colores, pero siempre estamos defendiendo un abuelo. Bien, perfecto. Leo, comentaste algo del libro. Contanos un poquito más de eso para ir cerrando, pero nos quedamos casi sin tiempo, pero hay muchísimo para hablar, así que quiero que me cuentes antes del libro. Hay un libro muy importante que quiero citar que tiene mucho que ver con la presencia de Mar del Plata, porque la portadista es marplatense, porque yo soy marplatense, porque Bettina Ávalo se vino de España y ella es economista, y juntos con Marisa Pinta García creamos este libro. Esta es una escritora española. Este libro se va a presentar en la Feria del Libro de Madrid. Sí. Y bueno, tiene que ver con que lo recaudado va a ser en beneficio del hogar Mahatma, es el hogar abrigando a la niñez, que son nenes que están vulnerados entre 0 y 3 años de acá de Mar del Plata. Quiero decir, tiene mucha presencia marplatense y va a estar ahora en la Feria de Madrid de España y se va para Francia. Este libro habla de lo que nosotros llamamos violencia económica. Se va a llamar Del amor al patrimonio, y son casos de España y casos de la Argentina, de familias que han aprendido a gestionar el dinero como nos enseñaron a gestionarlo nuestros padres. Nosotros repetimos, y muchas veces en la repetición de cómo manejar la guita estamos haciendo cosas que son ilícitas. Como por ejemplo, que mi pareja no sepa dónde tengo las cuentas, ni cuánto gano.
Chan, duele, ya sé. Sí. Pero bueno, esto hoy está detrás de la figura del controlador. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando y dando charlas en beneficios del hogar. Perfecto. Y también querés comentarnos de los cursos y formaciones. Hay una formación que hacen juntos, Sí. ¿no? Aprendiendo las 5 leyes Dale. biológicas. Contanos, Fabi. Sí, esa va a ser, no me acuerdo qué edición es, pero bueno, este año vamos a ponerle un poco más la oferta, un poco más interesante para ponerlo más simple, más claro, para bajarlo más a plano. Pero en principio el 14, el 15 y 21-22 de mayo Bien. tenemos el curso. No quedan muchas vacantes, eso nos dio mucha alegría porque Qué bueno. nosotros hacemos cursos con cupos limitados porque en general tratamos de ir desgranando las situaciones que van pasando las personas que lo van trayendo. Claro, y tener entonces también... se hace más interactivas, hay mucho Exacto. feedback. Entonces, bueno, entonces 14 y 15, 21 y 22, a los que quieran, los esperamos. ¿Cuál es la idea Perfecto. de trabajar las leyes biológicas? Aprender a gestionar y gerenciar nuestro miedo en relación a la enfermedad, entendiendo que nosotros no nos enfermamos, nos adaptamos, ¿no? La naturaleza nos da las mejores ventajas para resolver situaciones complejas de la vida, y luego en diagnóstico es que voy a la consulta y el médico me dice, vos tenés esto, pero en realidad esto es que mi biografía se expresó en biología. Sí, importante que, digamos, yo siempre pienso, comparo todas las disciplinas que tenemos de conocimiento, de reconocernos, etcétera, como si fueran una agencia de viajes. Vos viajás y tomás cualquiera para llegar a hacer tu viaje, ¿sí? Y no hay una, todas funcionan por igual. Las leyes biológicas es uno de esos métodos, en la cual lo fundamental es que te permite reconocerte a vos mismo, encontrarte con vos mismo, ver que no hay nada externo a vos, que todo lo que sucede tiene que ver con lo que vos experimentás. Luego, todo lo que yo puedo usar en relación a otras personas, a enfermedades que le quieran decir o lo que sea. Fundamentalmente es un método de reconocimiento de uno. Nos despedimos con esas hermosas palabras. Es un placer contar con la presencia de los dos. Y bueno, pronto los voy a volver a invitar. Cuando quieras. Tenemos muchísimo para charlar, así que un placer. Gracias, Leo. Gracias, Fabián, por estar presentes hoy en Aire de Salud. Gracias a vos, que se repite, y la próxima con mate. Obviamente con mate de por medio, y luego vamos a también compartir la entrevista en nuestro Instagram, @airedesalud.mdp. Gracias. Yo me quedé con el ejemplo, pero bueno, para la próxima. Para la próxima. Meta nomás. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por sumarse los corazoncitos. Somos un montón, somos cerca de 100. Gracias por esto. Así que estamos en la 98.5 Radio Brisas. Así que tenemos que seguir Aires de Salud. Gracias.